Bueno, buenas noches a todos. Ya estamos transmitiendo, aquí platicando un poquito antes de comenzar la conferencia sobre lo que es, nos preguntan luego por internet y también aquí mismo, bueno, para el próximo retiro que se quiere realizar, cuyo tema va a ser las 7 verdades, pues les vamos a poner ya un poquito más de información en estos días, tanto en internet como aquí. Esperamos que bueno, pues los que quieran y puedan asistan y tengamos ese pequeño contacto con la naturaleza en el lugar que se tiene destinado. También esperamos que todo vaya bien ya con las reservas y todo, porque una cosa es pues la intención y ya otra cosa es cuando hay que plasmarlo y hacer reservaciones. Esperando que todo salga bien y pidiendo mucho, pues estamos muy contentos de que en este próximo mes de octubre se pueda realizar en forma muy sencilla, pues en grupo pequeño, realmente lo que sería este retiro sobre las 7 verdades. El tema realmente nos ha llamado mucho, ¿no?, a la reflexión. Y bueno, el día de hoy queremos platicar un poquito sobre lo que se conoce como el mito del ave fénix, su simbología, la relación que tiene con algunos símbolos también, y realmente nada más podemos decir al inicio de la plática que bueno sería que cada uno investigara, profundizara. La gnosis es maravillosa y cuando se tiene ese conocimiento es como una herramienta para descifrar su sentido más profundo, y creo que la herramienta que la gnosis nos da ya develada en esta época del venerable maestro Samael Aun Weor, pues es digna de agradecimiento, de gratitud. Junto con mi esposo pues platicamos un poquito, investigamos algunas cosas y complementado con lo que el maestro nos enseña, pues nos maravillamos, nos volvemos a enamorar de la enseñanza. Y también, como dicen algunos textos, ¿no?, el ave fénix es el ave más sagrada, es en la enseñanza más sublime según la época, según el lugar, pero realmente su simbología es maravillosa. Entonces, bueno, pues vamos a dar un poquito, es muy variada la información que existe sobre este mito. Yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? ¿Qué es lo que hemos escuchado del ave fénix? Pues que resurge, que renace. Ese es el recuerdo más claro que tenemos. Imagínense, en nuestra psiquis todavía queda ese grabado, incluso podríamos decir gnóstico, porque fueron los gnósticos de esos años que siempre continuaron con esa enseñanza. Entonces, en nuestra psiquis, a pesar de que se ha degenerado todo el conocimiento, toda la cultura, todavía queda como una reminiscencia en nosotros que dice: no te desistas, no te derrotes, levántate como el ave fénix de tus propias cenizas. Y quizás ese mensaje lo tenemos todavía como grabado, pues para los que todavía nos tocó conocerlo. Quizás las nuevas generaciones van a necesitar ponerle muchas ganas para no perder ese conocimiento, ¿no? Hoy desgraciadamente pues la cultura está quedándose a un lado, se está sustituyendo por todo tipo de hábitos, de consumismos, de vicios, de conciencia dormida, que el maestro Samael también nos habla mucho. Por eso el hablar de estos temas que son culturales y complementarlos con el mensaje interno y el trabajo psicológico que nos corresponde, pues es maravilloso. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a mencionar en la siguiente slide que lo que se conoce como el ave fénix, se dice que, es decir, bueno, vamos a mencionar lo menos técnico que podamos las cosas, por eso les digo, bueno, que cada uno puede investigar, pero básicamente entre algunas de sus orígenes se le asocia a un ave que se conoce en Egipto originalmente como Benú. El Benú en la zona egipcia es el ave fénix cuyo nombre griego se toma ya, ¿verdad?, de esta ave Benú, y se transporta al griego fénix. Pero bueno, lo interesante de esto es que el mito o la enseñanza, digo mito no porque sea una mentira o un cuento, sino porque
en los mitos antiguos estaba el conocimiento guardado. Y todo lo que fueron mitos para nosotros lo entendemos como mentira o cuento, en realidad es conocimiento, y conocimiento muchas veces sagrado. Entonces, el ave Benú, se decía que entre sus atributos o se le conocía como el Ba de Ra. ¿Qué significa el Ba de Ra? Bueno, básicamente el Ba entre los egipcios es la parte anímica, el espíritu, el alma, vamos a decir, del dios Ra, el dios del sol. Dice, yo soy, o sea, el Ba de Ra. Lleva el dios Ra, el dios del sol, que era una de las supremas deidades egipcias, pues lleva en su interior, en su corazón, el fuego del ave fénix. En la siguiente slide podemos ver que también esta ave fénix acompañaba a los dioses en el Duat, que significaba el Amenti, en los inframundos, es decir, también el ave fénix era guía de los propios dioses. En esa barca de Ra iba acompañada o acompañando también, se le ve representada a esos dioses hacia el Amenti. Ustedes saben que la barca de Ra es algo maravilloso, es un símbolo increíble que lleva a los 9 dioses principales, que no es casualidad que sean 9, ustedes saben precisamente el símbolo del número 9, y además, como recuerdo de eso, en muchas barcas quedó en la parte así decorativa, justamente se ponía muchas veces un símbolo del ave fénix, que simbolizaba precisamente que él les acompañaba. Con el tiempo representó también el Duat, la resurrección o el renacimiento del dios Osiris, que ustedes saben que Osiris entre los egipcios muere por su hermano Set, y que ayudado por su esposa Isis renace, y su hijo Horus renace nuevamente a través precisamente de ese conocimiento tan trascendental que llamamos alquimia. Entonces, el fénix es también la representación de la creación para los egipcios y de la renovación, porque él se renueva como el sol. Es un símbolo asociado muy también al sol, es un símbolo solar, definitivamente. Entonces, bueno, pues vamos viendo que todas las culturas tienen una tradición relacionada a este ave maravillosa. En la China antigua se conoce como Feng Huang. El Feng Huang es un ave andrógina para los chinos, y aunque tiene diferencias, porque para los chinos ella es un ave inmortal y por lo tanto no muere nunca, tiene pequeñas diferencias, se le asocia también siempre con esta ave fénix. Con el tiempo, entre las dinastías chinas, va pasando a ser representación el Feng Huang del ave femenina, aunque originalmente es un ave andrógina, porque su nombre Feng Huang es precisamente varón y hembra, o masculino, femenino, o hace alusión a esa forma andrógina que tiene este ave maravillosa, que por cierto está decorada según las pinturas chinas antiguas de colores maravillosos. ¿Saben qué colores tiene? Negro, azul, amarillo, blanco y rojo. Blanco, amarillo y rojo, justamente los colores de la alquimia. Entonces, con el tiempo pasó a ser una representación de la emperatriz, una figura femenina, y siempre unida al dragón, que era la figura masculina, y que eran emblemas imperiales, o vamos a decirlo de la realeza, ¿no? O sea, no cualquiera podía portar estos símbolos, porque estaban asociados precisamente a eso. Era considerado en la China como un ave que solamente venía, que vivía alejada de los hombres, y que solamente venía cada vez que había una etapa de prosperidad y de paz, o cuando un emperador bueno nacía. Por eso era bendecida o bendita esta ave para los chinos, ¿no? Entre el oriente japonés se conoció como Ho-O o Ho-Ho, ¿no? Bueno, Ho-O, doble O. Y vamos a ver que también tiene representaciones entre, por ejemplo, el México antiguo, también es el Quetzal de los mayas, es el
yel de las culturas indoamericanas, o sea, del norte de México, y también se conoce como Garuda en la India. Muchas alusiones decían que aunque el ave fénix era egipcia, pues los egipcios contaban que a lo mejor, o sea, venía entre las mezclas de tradiciones que existen de la zona de Persia o de Fenicia, o algunas veces de la India, precisamente volaba a Heliópolis, a Egipto, para renacer, para hacer su trabajo y renacer. En el cristianismo también es conocida esta ave, sobre todo en épocas en que aquellos monjes o sacerdotes, como se quiera llamar, pues están siempre buscando. Incluso Pablo de Tarso habla del ave fénix. Siempre se le ha relacionado, o alguna vez en algunas pinturas de la época del Renacimiento, se le pinta a Pablo de Tarso atrás con una figura de una palmera y un ave fénix, y Jesucristo, o sea, diciendo: yo soy la resurrección y la vida, yo soy el ave fénix. Es decir, con el tiempo el mito del ave fénix, por su capacidad de resucitar, se convierte precisamente en el símbolo o emblema del mismo Jesucristo, quien muere y resucita, como ustedes conocen, ¿verdad? Precisamente al tercer día. Por eso, precisamente, también entre algunos de las tradiciones de esta ave, se decía que ella, ahorita vamos a explicar la historia, pero se decía que ella, cuando resucitaba, lo hacía precisamente al tercer día. Decía que ella iba y ponía todo tipo de canelas, inciensos, sauce, con el que también se le relaciona, una pira, se dice, para que pudiera arder, ¿no? Todo lo que es como la leña, para que pueda arder en ese altar. Y entonces ella se incineraba a sí misma cuando, sabiendo que iba a morir, era la manera en que ella se reproducía, vamos a decirlo así. Es decir, ella, sabiendo que era la única ave en todo el universo, se incineraba a sí misma para que de sus cenizas renaciera una nueva ave fénix. Pero algunas tradiciones ya más profundas explican que esa ave se incineraba, quemaba sus huesos y su médula. Pongan atención aquí, sus huesos y su médula eran quemados, específicamente toda ella, pero se hacía mucha alusión a los huesos, un poco de ruido afuera, y a la médula, la columna vertebral, ustedes saben, y de sus cenizas nacía un gusano, una larva, y de esa larva al tercer día iba creciendo hasta que al tercer día se convertía en esa ave esplendorosa que muchas veces en Egipto se le pinta con los brazos abiertos en cruz, como al mismo Cristo, ¿verdad? Y siempre dirigiéndose ya no solamente al sol, sino a la estrella Sirio, que era la que guiaba a nuestro propio sol, un sol mayor que el nuestro. Entonces, el ave fénix, con los brazos extendidos dirigiéndose a Sirio, también Sirio siempre representó a Isis, a la Madre Divina, o a Auros, el que renace, el hijo que ayuda para que su padre renazca, para que Osiris renazca. Entonces, todo esto es maravilloso, son símbolos y emblemas muy hermosos, ¿no? Y siempre nos va a recordar en el cristianismo a la resurrección de Cristo. Por eso decían ahora no recuerdo si San Ambrosio o cuáles de estos pues monjes de esa época mencionaban así, decían, bueno, que no conocen en Arabia, entre los hebreos inclusive, etcétera, todas estas leyendas o todos estos conocimientos de un ave que resucita. ¿Por qué no creen, decía, en el Hijo de Dios, si en un ave sí creen, ¿no? Entonces, ¿por qué no creyeron? Dice, en la resurrección de nuestro Señor, decían ellos, ¿no? Queriendo explicar que existía esa posibilidad. Entonces es muy hermoso, ¿no? Benú, en Egipto, decíamos que es el nombre del ave fénix en egipcio, de lo que se derivaba un verbo que era wenub, que significa iluminar, brillar. Por lo tanto, Benú significaba como el iluminado, el que brilla. Y eso ya de por sí es maravilloso, porque
Ustedes saben que el mismo Siddhartha Gautama, el Buda, Sakyamuni, significa precisamente el iluminado. Y significaba para los egipcios, o se ponían ciertas frases junto a lo que era el símbolo del ave fénix, en donde se decía, el ave fénix, él es el que asciende, o el señor del júbilo. El fénix era el que asciende, el señor del júbilo, ¿no? Entonces era un símbolo maravilloso, venerado. Ya cuando pasa al término griego fénix o foinos, que significa rojo púrpura. Este término rojo púrpura, algunos se lo atribuyen también al fenicio porque ellos comerciaban púrpuras y etcétera, ¿no? O también se le hacía alusión a Feneo, que significa entre los griegos Dionisio, y Dionisio ustedes saben que es un dios que muere y resucita también, es el dios del vino, de la transubstanciación, de la transmutación, del convertir el agua en vino. Entonces, bueno, también representa entre los antiguos alquimistas el azufre rojo. Es decir, estamos hablando que el fénix es el carbunclo rojo, es el último color de la alquimia, es la parte más elevada del trabajo donde justamente el Cristo resucita dentro de nosotros en el trabajo que se conoce como la tercera montaña. Bien. En el Islam también, porque muchas tradiciones provienen de que el ave fénix provenía de Arabia, del Islam, de estas zonas, en donde se dice que su nombre es ese que se ve ahí, Al-Abmar. Pero lo que es maravilloso es su símbolo, dice, significa en árabe o en islam es el ser que ha conseguido consumar la obra. Entonces ya no estamos hablando de un pájaro, ni de un ave que está allá afuera y que se corresponde con un mito, sino una tradición que está viva todavía hoy en día y que verdaderamente podemos decir resucitar como el ave fénix. Cuando todo está mal, cuando todo está perdido, cuando estamos en el peor momento, ese es el momento en que también a veces, sin darnos cuenta, el Cristo llega. Bien, su siguiente significado del Islam también es conocido como Al-Insan Al-Kamil, quiere decir quien ha realizado al hombre universal, quien ha realizado al hombre universal, quien ha creado al hombre, y que ese hombre, cuando es hombre, es el hijo del hombre, ¿verdad? Para convertirse en el hijo de Dios, digámoslo así. Bien, la mitología entonces habla ahora más o menos así. Bueno, antes de contar así como el mito completo, sencillo, vamos a conocer también un poquito algunos símbolos que se relacionan a él. En esta slide pusimos que es el único ser que no probó, está mal escrito, perdón, probó la fruta prohibida. En el ave fénix, en la cuestión del mito del ave fénix, vamos a verlo siempre representado o muy continuamente representado con una palmera. La palmera está escrita en 3 letras hebreas y se traduce en hebreo o en el Talmud como tamar, que viene a ser una relación precisamente. La palmera está asociada con su nombre a Tamar, que era la diosa Tama o Tana, que es la misma diosa, vamos a decir, en sus características que la Atenea griega. ¿Quién es Atenea o Minerva griega? Diosa de la guerra, bueno, sí, pero antes que la guerra ella es diosa de algo más grande. Minerva. Acuérdense que ella nace de un hachazo que le dan a Zeus, que Vulcano le corta la cabeza aquí a Zeus porque le dolía la cabeza, ¿verdad? Y entonces de ahí nace ya armada y como una joven espléndida Minerva, armada con escudo, con casco, con todo, aquella que dirige a Perseo. Pero es diosa de la guerra, sí, de las artes de la guerra, de la sabiduría, ¿verdad? Los que están por internet, si quieren participar, con mucho gusto también. Entonces, si Tana, entre estas culturas antiguas, es la diosa semejante a Atenea, ya estamos diciendo
que está relacionada a la sabiduría, al conocimiento, y la palmera precisamente pues tiene relación con ese conocimiento o esa sabiduría. En su traducción, digamos que también significa reunión de muchas aguas, porque la palmera, pues ustedes saben cómo es, ¿verdad? Por allá luego vamos a ver más adelante algunos símbolos, que inclusive sirvieron como formas arquitectónicas después decorativas, en donde vemos así columnas con muchas ramificaciones arriba. Ahora vamos a ver algunas imágenes, pues que siempre van a recordar esa estructura como de una palmera, como de un árbol que se abre en varias piezas, ¿no? Y también tiene relación con el tanit, o sea, el nombre, ¿verdad?, de esa palmera, de ese árbol, del fenicio, y que siempre se vio asociado al caduceo de Mercurio. Van ustedes a decir, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, pues que básicamente todos los símbolos asociados al ave fénix, que siempre se le ponía junto a un árbol, junto a una palmera, según la tradición, están recordándonos el árbol de la vida. El ave fénix tiene como sus atributos el árbol de la vida, y ahora vamos a entender por qué. También se dice que junto a la palmera, o entre algunas tradiciones, o por ejemplo, algunos investigadores han dicho que se da a entender entre las culturas hebreas antiguas que el árbol ese que probamos de la manzana prohibida, también algunos lo asocian a la higuera, y la higuera en este caso significa entre estos pueblos Tená, que es el deseo o la pasión, significa el árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento unido al árbol de la vida como símbolos relacionados al ave fénix. Ahora vamos a explicar un poquito por qué. Bien, nos dice la tradición que el ave fénix fue la única ave en todo el universo cuando la creación, según ya el cristianismo, que no probó del árbol de la tentación, vamos a decirlo así, que ella se mantuvo fiel a los preceptos divinos. Fue la única ave que no cayó, dicen las tradiciones. Según la mitología, ella no probó del árbol del fruto prohibido. Cuando Adán y Eva fueron expulsados, entonces de la espada de un querubín saltó una chispa y la quemó. Y es precisamente de ahí donde dice que ella pues fue quemada. Pero en premio precisamente a su fidelidad, Dios, dice la mitología o la tradición, le otorgó la inmortalidad. Le otorgó entre sus preceptos la inmortalidad, la capacidad de curar con sus lágrimas, cuando ustedes saben, ¿verdad? Ella, por no haber caído, con sus solas lágrimas curaba. También tenía una extrema o extremada fuerza y era dueña del conocimiento. Aquí esto nos hace siempre reflexionar. Ella no cayó, pero se quedó con el conocimiento. Entonces, hay algo interesante, ¿no? Por ahí hay algunos escritos en donde dicen que sea la palmera, es decir, el árbol de la vida, junto con el símbolo de esa higuera en tradiciones antiguas, que volvamos a unir por amor lo que en cierta manera perdimos por conocimiento. ¿Qué es esto, no? ¿Qué significa esto? Es muy interesante. Aquí estamos hablando en todos aspectos símbolos alquímicos, porque es un ave, la palmera también está asociada a un ser andrógino, dicen macho y hembra los creó según las tradiciones, representando la palmera, y eso diría uno, ¿cómo? Bueno, pues dicen ellos que toda la estructura es masculina, pero los frutos de la palmera, los dátiles o los, ¿verdad?, son femeninos. Entonces ella reúne aspectos masculinos y aspectos femeninos, y por eso la representaron en algunas culturas como ese árbol de la vida, pero que tiene como base precisamente al hombre y a la mujer. Entonces, lo que podamos por amor
o sea, unir o recobrar lo que en cierta forma perdimos por conocimiento. Entonces, el árbol del conocimiento, ¿cuál es? En el Edén, es el árbol del bien y del mal, ¿no? Ese, al ser probado, nos dio conocimiento, sí, pero ¿a qué precio? En este sentido, la creación, la reflexión sería muy interesante. Pero hay una parte de nosotros que puede ser curada por esas lágrimas, digamos, del ave fénix, que en cierta manera está representando en su esencia o en su pureza al mismo Espíritu Santo. Ustedes saben que el Espíritu Santo ha sido representado con el paso del tiempo por un águila, y el ave fénix era parecida a una garza, parecida a un águila, parecida a un ave muy espectacular, que tenía como una característica muy especial, que al amanecer el día o al salir el sol, ella entonaba un cántico tan maravilloso. En todos los textos, entre los chinos, entre los aztecas, mexicanos, entre lo que es el mito egipcio del ave fénix, siempre el ave fénix entona un cántico maravilloso, lo cual nos invita a pensar y a sentir, a reflexionar de alguna manera lo que también el maestro Samael nos ha enseñado y que de alguna forma también nosotros tenemos que ir sintiendo. El Cristo es el Verbo encarnado, el Cristo es el Verbo, es el ejército de la voz. El maestro nos dice así, ¿no? Dice, el Cristo, entre otras características, es el ejército de la voz. Y un ave fénix que canta nos está representando ni nada más ni nada menos que a nuestro Cristo interior. Es la parte de ese Espíritu Santo también, en una forma o en otra manera de expresarlo, que nunca cayó. Es la energía sexual purísima, que cuando nosotros invocamos al tercer logos o al Espíritu Santo, es pura, deviene pura, nosotros la invocamos pura, nosotros hacemos nuestras prácticas, vamos a decir, de transmutación con las runas o con los chakras, etcétera. Imaginamos una energía que desciende y que va trabajando sobre cada chakra. Estamos invocando esa energía que nunca cayó, no la que después se tiene que levantar, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos comprender este trabajo interno, puesto que el ave fénix en sus colores nos está representando el azufre, el mercurio, el trabajo alquímico en sí, y eso es maravilloso. Entonces, podríamos decir aquí una cuestión que nos lleva también a la reflexión. Por lo menos era una reflexión personal y la compartimos. Pregunta: ¿a quién nos gustaría encarnar a esa ave fénix? ¿A quién le gustaría tener la fuerza del ave fénix, la capacidad de renovarse como el ave fénix, la capacidad de curar con las solas lágrimas, la capacidad sobre el fuego para incinerarse y renacer y resucitar? El nunca haber caído, el no haber tocado esa fruta, el decir, ¿a quién le gustaría en un momento dado? Pregunto. Sería maravilloso, pero quién sabe en este cuerpo. Sería maravilloso, pero en este cuerpo, dice, pues el cuerpo, claro, ya descendió, ¿no? Sí, es esa la reflexión, ¿no? Uno dice, bueno, qué maravilloso, qué inspirador, es increíble el ave fénix, es un símbolo incluso que podríamos, o que se ha utilizado como emblemas, decíamos, de imperios, de la realeza, incluso finalmente, bueno, pues lo vemos ahora como el águila, ¿verdad? Hasta en movimientos y en banderas y en todos lados, ¿no? Como recuerdo de que nos tenemos que levantar con el espíritu, con las alas del espíritu, pasar esas pruebas de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me preguntaba el otro día y decía, bueno, qué maravilloso es, pero aquí hay una clave interesante. El ave fénix es única, está sola, no hay más, o sea, no hay más aves fénix. No se reúnen en sociedad a tomar el café, no se acompañan en los malos momentos. Ella cuando tiene que morir, muere y renace solita, ¿no? Dicen que en algunas otras tradiciones, me voy recordando, pues decía que cuando esa ave fénix
se incineraba, surgía un gusano, una larva, de la cual iban a formarse esa ave maravillosa, y lo primero que hacía después de esos 3 días era llevar ofrendas sepulcrales, ofrendas de muertos. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, que ella está pues recordándonos la necesidad de morir y resucitar, morir y renacer. Ella nos está recordando que para convertirnos en esa ave fénix esplendorosa hay que morir, hay que incinerarse, hay que trabajar el azufre en todos sus colores, el azufre rojo y el mercurio y en todos sus colores, ¿verdad? Entonces, claro, yo reflexionaba eso en especial. El ave fénix es única, es maravillosa, es hermosa, canta muy hermoso y tiene atributos maravillosos. Es admirable, pero ¿quién quiere ser como el ave fénix realmente, no? Porque ella va sola en el camino. En la carta 9 del tarot nos enseña el símbolo del ermitaño. El ermitaño es aquel personaje que trabajando en la alquimia va con su túnica, pues no de ricos ni de reyes, va con su báculo o bastón, que significa precisamente el ascenso por ese caduceo de mercurio de la energía, camina por el desierto, hay una palmera precisamente por ahí, y lleva una linterna con la cual se va alumbrando solo su camino. Símbolos nuevamente de brillar, de alumbrar, símbolos nuevamente del caduceo, de la médula, de la palmera, símbolos nuevamente del trabajo alquímico, pero está solitario. Sí. Preguntan qué cosas hemos de morir según sugiere el mito del ave fénix. ¿Qué cosas hemos de morir? Todo. O sea, morir es morir. A veces a nosotros nos cuesta comprender eso, decir, ¿dónde busco el orgullo? Ay, Dios mío, ¿dónde lo tendré? ¿Dónde estará? ¿Por dónde me lo busco? ¿Será aquí? ¿Será allá? Me veo en el espejo y digo, ese es el orgullo. O sea, el yo es yo. Cuando uno se ve en el espejo, eso es yo. O sea, nosotros comprendemos que es difícil asimilarlo al inicio, pero yo es yo. El yo no puede mejorarse. El yo no puede superarse, el yo no puede evolucionar, o lo hace pues, pero al no morir sigue siendo yo, sigue siendo ego, y de eso tenemos una multiplicidad, y el ego se acompaña pues en una humanidad por intereses de cualquier tipo, los buenos y los malos intereses, pero finalmente caminar solo, estamos hablando del mito del ave fénix, estamos hablando del Cristo interior también, estamos hablando de un trabajo real y serio que dice, tú eres el único que se puede salvar a ti mismo, de donde tú te agarres, la muleta que tú tengas psicológica, de nada te sirve. Por eso se nos ha dicho que en ese día del juicio final, a lo mejor luego mal utilizado o muy manipulado, pero en cierta manera una parte de verdad. Cuando tú llegues a ese juicio final, tú vas a dar cuentas por tus obras, no por las de los demás. Tú no vas a decir, es que yo le ayudé mucho, aunque yo era muy iracundo. Es que yo tuve 7 mujeres o 7 hombres, pero a todos los ayudé, entonces no estuvo tan mal. Es decir, tú te enfrentas a ti mismo. En el Bardo Tudol, o libro tibetano de los muertos, que viene muy al caso también porque en el libro egipcio precisamente siempre se le asociaba, decíamos, con símbolos funerales, y en este caso vean ustedes también con eso que era el árbol, ¿no?, de la vida, el árbol del bien y del mal. Entonces, en el Bardo Tudol, o libro tibetano de los muertos, se nos explica claramente el proceso de la muerte física, de la desencarnación. Sería muy interesante que nosotros lo conociésemos, porque para los tibetanos meditar cada instante en la posibilidad de desencarnar es saber vivir. Un tibetano no proyecta como nosotros, vamos a decir, un tibetano antiguo o de su filosofía correctamente aplicada,
Para ellos vivir de instante en instante es vivir el momento, el presente. Para ellos la primer regla es saber que todo es perecedero. Entonces en ese libro de los muertos tibetano o Bardo Tudol se enseña precisamente cómo se van pasando ciertos bardos, precisamente su nombre lo indica, ciertas etapas al desencarnar. Y la más fuerte a la cual nos podemos enfrentar es cuando nos enfrentamos a nosotros mismos. Para aquel que desencarna con demasiadas, ¿verdad?, resentimientos, orgullos, y no va en paz, la visión, dicen, es espectral, es tremenda, es aterradora. Bueno, aterradora de por sí es porque nos vemos a nosotros mismos tal cual somos. Pero dicen los tibetanos, si se tiene una cierta preparación, pasas ese bardo y buscas el umbral de la luz. Para nosotros en Occidente se ha puesto como muy de moda eso, ¿verdad? Que cuando morimos hay que ir a buscar la luz. Sí, nada más que la luz aparece o no, la detectas o no la detectas según tu nivel de conciencia. Entonces, claro, lo primero a la que te enfrentas, según el Bardo Tudol, no lo estamos diciendo nosotros, sino según los libros antiguos, de los cuales incluso la psicología moderna deviene, lo primero a lo que te enfrentas es a tus propias proyecciones. Ese momento, ese trance entre la vida y la muerte es precisamente el enfrentamiento a tus propias visiones, a tus propias creaciones interiores. Entonces, ¿qué es lo que hay que morir? Pues todo dentro de nosotros. El ave fénix muere completamente y renace completamente, y muere a través precisamente de la médula del sistema óseo, de la columna vertebral. Ahí la clave es perfecta, es clara, simboliza precisamente que nosotros morimos según practicamos la transmutación. En el caso de los solteros, en el caso de los casados, como alquimia de casados. Entonces uno se reflexiona y dice, bueno, ahora voy entendiendo por qué la alquimia es al principio difícil como técnica física, pero una vez que se aprende es mucho más sencilla. Sin embargo, la cuestión psicológica es bastante continua su aprendizaje, porque resulta que cuando el matrimonio transmuta, conforme más avanza en su transmutación, pues obviamente más se enfrenta a esas ofrendas sepulcrales. Y entonces uno dice, bueno, yo no sé por qué, pero justamente me vienen problemas o me vienen situaciones o me vienen estados de egos que no comprendo. Entonces ese es el momento maravilloso de trabajar con el ave fénix, de morir y resucitar al tercer día. Según la alquimia, nosotros morimos y pasamos muchas etapas, 12 pasos. Entre ellos hay que pasar en la muerte por la putrefacción. Uno diría, bueno, ¿y eso cómo está, no? Por entre esos hay que nacer en esa larva, ¿verdad? Y después hay que formarse como ese carbunclo rojo o como ese elixir de larga vida o como esa piedra filosofal o ese ave fénix en otro nombre, hoy podemos aprenderlo. Entonces, claro, morir y renacer en 3 días es una cosa que se enseña en símbolo, pero un proceso, pues es el proceso de toda nuestra vida. No es algo que uno dice, hoy voy a despertar conciencia o en una semana voy a despertar conciencia, o sabes qué, ya desperté mi conciencia. El despertar de la conciencia es algo gradual. Nos dice el maestro, adquirimos conciencia conforme vamos muriendo, conforme vamos enfrentándonos a nuestro gimnasio psicológico. Y pues la resurrección misma se da en 3 niveles, según el libro de las 3 montañas, que sería interesante que lo pudiésemos leer, ¿no? Entonces vean ustedes cómo el ave fénix está asociada a las aguas de la vida, al fuego, al brillo, a la luz. Ella también está asociada, decíamos, al árbol de la vida y a resucitar de ese haber comido del árbol del bien y del mal. Sí. Que cómo se muere psicológicamente. Bueno, a lo mejor la persona que nos escucha es un poquito más nueva, le sugerimos que pueda ver y revisar algunos videos, por ejemplo, relacionados a los egos,
está el estudio del ego del orgullo, el ego de la pereza, el ego de la codicia, hay varios egos que están allá y como sugerencias de trabajo. Ahora obviamente pues la enseñanza de morir de instante en instante pues es algo que es una vivencia interna diariamente. Lo único que siempre vamos a recordar y recomendar es el trabajo de la autoobservación, mirarse a sí mismo para descubrir sus defectos, porque si no, pues no hay manera de eliminar ningún defecto. Primero hay que descubrirlo, luego hay que comprenderlo y luego hay que eliminarlo. Y el defecto se elimina en varios niveles. Cuando se llega a las ligas mayores, siempre va de por medio la alquimia de casados. Por eso, el ave fénix, inclusive entre los chinos, era símbolo también de prosperidad en el matrimonio. Qué curioso, ¿verdad? Ahora vamos a leer algunas pequeñas frases o ideas. No sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿Qué horas tienen? No sé si tengan alguna duda hasta aquí, algún comentario. ¿Sí? Bien, vean ustedes, por ejemplo, en el ritual de los muertos, Osiris dice: yo soy el ave fénix, esa grande que está en Heliópolis, yo soy la ley de la existencia y de los seres. O sea, el ave fénix, entre su simbología, curiosamente, maravillosa también, está asociada a que en el templo de Heliópolis también existía dentro de ese altar, vamos a decir, ese altar también muchas veces estaba representado como una piedra, y la piedra pues incluso era oscura, parece ser, o por lo menos esas son las reminiscencias que tenemos. Quiere decir que el ave fénix muere en la piedra. ¿Y quién es la piedra? La alquimia, la piedra a nivel de alquimia es el trabajo con la energía sexual correctamente canalizada. Trabajo de alquimia para los nuevos, pues que busquen lo que es la alquimia en los videos, es el trabajo de transmutación, es decir, la unión del hombre y la mujer sin derramar la energía. Esa sería la piedra, ese sería el trabajo del ave fénix, la que muere en la piedra. Por eso un Cristo le dice a Pedro: tú eres piedra, tú eres Pedro, y sobre ti voy a edificar mi templo. Es decir, sobre el trabajo de la piedra va a venir todas las representaciones. Incluso vamos a ver que, por ejemplo, en el Islam todavía se venera la piedra negra, ¿verdad? Donde se supone que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Es una piedra negra la que veneran, ¿no? Y uno diría, ¿y una piedra negra qué tiene que ver? O hay algunas vírgenes en Europa que no son vírgenes de facciones de raza negra, sino de fracciones de raza blanca, pero todas hechas de piedra negra o pintadas de negro, o sea, su piel, etcétera, es una virgen negra. O las morenetas que se conocen simbolizan el trabajo de inicio, el trabajo con la piedra precisamente negra. El color negro es el trabajo de inicio. Bien, dice también, el Feng Wang significa literalmente, decíamos entre los chinos, macho hembra. Los taoístas lo designan como el ave de cinabrio. Aquí lo pusimos, el ave de cinabrio no es otra cosa entre la alquimia más que el sulfuro de mercurio, dice ahí. Ese sulfuro de mercurio, uno que si no conoce la alquimia no lo entiende, pero dice aquí, es la unión de dos elementos emblemáticos en la alquimia que tienen color rojo. El carácter tan de los designa, o sea, Feng Wang o tan de cinabrio, tan niao, que significa tan, es un pozo, un agujero que contiene una piedra. Dice, eso simboliza el cinabrio, el interior del crisol del alquimista, así como la transformación del hombre mediante el cinabrio. El cinabrio pues era el Feng Wang de los chinos, el ave fénix. Al fin y al cabo era un símbolo totalmente de alquimia, de laboratorio, ¿verdad?
Dice, en el lenguaje simbólico de la alquimia interna, el cinabrio representa la energía fundamental combinada del yin y del yang, que es encendida en el caldero alquímico, o sea, en el campo del cinabrio inferior, Tantien, por medio de diversas técnicas respiratorias, y genera en el alquimista la inmortalidad espiritual. Otra forma de expresar este proceso es mediante la unión de los trigramas Li Kan, que representan al sol y a la luna, el fuego y el agua, respectivamente, y sus bodas engendran al niño, al nuevo hombre. Estamos hablando de textos chinos antiguos traducidos en la actualidad, que nos están diciendo precisamente no hay otra más que encender la flama. Dicen algunos rituales, encendamos la flama de nuestro corazón como antorchas vivientes, que es la luz del Señor. Encendamos la llama de vibrante hermosura, etcétera, que en la que el poeta el fulgura, ¿verdad? Entonces, hay muchos textos que nos hacen alusión precisamente a que precisamente entre el hombre y la mujer se puede encender ese pozo donde hay esa piedra, y al encenderla, al transmutarla, pues precisamente vamos a crear a ese niño, al nuevo hombre. Ese niño es la larva que nace después de la incineración. Entonces el yin y el yang para los orientales en el fondo tiene su raíz por ahí, ¿verdad? Precisamente en la alquimia. Bien, esta ave dicen que no comía, se alimenta, no necesita comer, es decir, algunos textos antiguos dicen que, por ejemplo, la Virgen no come cosas inmundas, ella solo come ofrendas, ¿verdad?, del altar. En el caso del ave fénix es semejante, ella no come, dice, que quiere decir que cuando se habla de alquimia el alimento es interior. Nosotros tenemos que aprender a alimentar nuestras serpientes, vamos a decirlo así. Nuestras serpientes son trabajo con la alquimia. La serpiente tiene su alimento, pero no pertenece al alimento que conocemos afuera. La serpiente no puede comer nada inmundo, el ave fénix no come nada inmundo tampoco. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros transformamos nuestras impresiones o comemos porquerías, ¿verdad? Nosotros comemos comida chatarra, comemos comida psicológica mala también, ¿verdad? Estamos siempre metidos en los chismes, en los problemas, en las preocupaciones, y eso no permite que comamos, o sea, que le demos alimento a la serpiente interior o al ave fénix en este caso. Recuerden que en el emblema mexicano el águila debe devorar a la serpiente. Quiere decir también que los chinos, entre el símbolo del dragón y el ave fénix, pues encontramos esos mismos símbolos aquí, ¿verdad? Es decir, la parte femenina y la parte masculina, la transmutación, el espíritu fusionándose con la energía creadora de Kundalini, ¿no? Bien. Dicen ellos que hay que hacer eso a través de ciertos ejercicios respiratorios. Ustedes ya conocen esos ejercicios respiratorios en lo que es la transmutación. Pero no es solamente el ejercicio respiratorio, sino precisamente el no derramar las energías creadoras. Para ello sirven los ejercicios respiratorios, eso está claro, ¿verdad? Dice, bien, esto ya lo mencionamos. Bien, vamos a decir, se dice que en el Edén, debajo del árbol del bien y del mal, floreció un arbusto de rosas. ¿Cuál es ese arbusto de rosas? Según en la mitología o la enseñanza cristiana. ¿Será cuando apareció la Virgen? Sí, estos son símbolos que siempre están asociados, pero uno ya tiene que ir teniendo esa capacidad de comprender qué simboliza, ¿no? Sí es cierto, a la Virgen se aparece junto a arbustos de rosas. Obviamente la Virgen es la Madre Divina que al ascender, ¿qué va a despertar en nosotros? Ese arbusto de rosas o de flores, que no son otra cosa más que justamente la columna vertebral
el arbusto y las flores, los chakras, ¿verdad? Son los chakras que van despertando como flores, o las 7 iglesias del Apocalipsis, es el mismo símbolo, ¿verdad? Entonces, el ave fénix nació junto al árbol del bien y del mal, que fue el que probamos, se supone. Surgió un arbusto, dice, de rosas, es decir, del árbol de la vida nació ese ave fénix, ¿verdad? Ese ave fénix que no cayó. Por lo tanto, el ave fénix, siendo símbolo del Cristo interno, siendo símbolo mezclado del Espíritu Santo, es la energía que nos ayuda a recobrar el árbol de la vida. El árbol del bien y del mal es el árbol del conocimiento. Es el bien y el mal, es la caída o la no caída, es la fornicación o la no fornicación, es al fin y al cabo, como le dijo la serpiente, prueba de esto porque sabe Dios que si pruebas de este árbol, pues serás como los dioses. Esa es la tentación, vamos a decir, es decir, el conocimiento adquirido a través de mucho dolor por una caída, vamos a decirlo así. Pero cuando nosotros recobramos por amor ese conocimiento en el trabajo de la alquimia, en esa palmera masculina, femenina, en ese Feng Yuan, ave que es macho y hembra, en esa tradición, en lo que nos dice el maestro Samael, si en pareja salimos del Edén, en pareja hemos de regresar, es decir, solo con la alquimia podemos regresar a ese Edén perdido. Entonces, solamente a través de la alquimia podemos escalar esa palmera que luego por ahí se ve, esa palmera o ese árbol de la vida. En el árbol de la vida están las partes inferiores, los 7 cuerpos, bueno, los 4 cuerpos inferiores y los 3 cuerpos superiores, más los otros 3 superiores, hasta que llegamos al absoluto o al agnostos teos que ya se habló. Yo sé que esto suena muy a teoría, pero realmente sería muy, muy digno que lo investigásemos, ¿no? Recuperar el árbol de la vida. Por eso dice el Génesis que fuimos expulsados del Edén, ¿no? Porque probamos del árbol del bien y del mal. Entonces dijo Dios, según la tradición, que había que salir del Edén. Fuimos expulsados para que no probáramos también del árbol de la vida. Dice el maestro Samael, si hubiésemos probado del árbol de la vida, significaría que el ego puede llegar a los niveles del espíritu. Entonces fuimos sacados del Edén. Nosotros regresamos al Edén o practicamos el Edén cuando estamos en la transmutación alquímica de matrimonio. Y es la única manera en que podremos tener acceso al árbol de la vida, es decir, recuperar o escalar el camino de los cuerpos superiores, encarnar al Cristo interior y, o sea, despertar la magia de la Madre Divina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es, como dicen los textos, cosa buena, ¿no? Sí. Pues tanto nos amó Dios porque nos salvó, si no Sí, si no, ya también allá. estamos, ¿cómo estaríamos si no nos hubiese salvado? Si no nos hubiesen sacado, ¿verdad? Es decir, al probar el árbol del bien y del mal, caímos en la inconsciencia y perdimos el árbol de la vida. Dejamos de hablar con las partes superiores de nuestro ser. Tenemos que reconquistar ese contacto con nuestro ser, si es verdad, invocar a nuestro ser, pedir a nuestro ser y guiarnos por nuestro ser. Pero realmente para hablar de cara a cara con Dios solamente lo podemos hacer recuperando ese árbol de la vida. Y para recuperarlo hay que regresar al Edén. Y para regresar al Edén, pues hay que transmutar nuestras energías, básicamente. Ese es el mito del ave fénix. Hay que renacer de donde todo se ve mal, ¿verdad? Tiene que haber una esperanza cuando todo lo vemos difícil, cuando nos está yendo muy mal, cuando, acuérdense que el niño Dios nace en la noche más fría y más larga, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros perdemos la oportunidad porque estamos justamente en esos momentos cuando todo está muy mal aparentemente, ¿verdad? Pero no se olviden, como el ave fénix o como el ermitaño,
este camino es solitario. ¿Quién quiere seguir al Cristo? Pues hay que ser solitarios. Eso no significa que hay que ser solitarios aquí en la casa, sino que eso significa que hay que nadar contra la corriente. Que donde todos dicen yo me voy a ir a poner ahí en el antro una buena borrachera, pues disculpa, pero yo no puedo ya comer esas cosas inmundas. Y no por fanatismo ni porque está mal, es porque es una decisión. Si es que quiero realmente conocer las otras dimensiones de la naturaleza, si es que quiero despertar conciencia, si es que quiero ser libre, si es que quiero encontrar la verdad, si es que quiero conocerme a mí mismo, si es que quiero ser feliz realmente. Pero nosotros no queremos ir solos, ¿verdad? A nosotros nos da mucha preocupación el qué dirán. ¿Qué van a decir de mí si yo no hago lo que hacen los demás? Dice el niño, ¿qué van a decir de mí si todos los niños de esta edad ya están en el antro, ya están con muchas parejas, ya están en un... Entonces, uno no quiere ser el solitario, ¿verdad? Uno no quiere nadar en contracorriente, uno no quiere encarnar esa fuerza que se llama Cristo. Pero no nos damos cuenta que ese ave fénix tiene dones maravillosos. Como decíamos, cura con sus lágrimas. ¿Eso qué significa? Pues el sacrificio por la humanidad, no es otra cosa, ¿no? ¿Quién puede ayudar a los demás si no practica también? Esa fuerza maravillosa que tiene, ese verbo que tiene, ¿no? Ese canto que tiene. Entonces, a nosotros sí nos da mucho a la reflexión ya práctica de esta plática, pues obviamente nos recuerda la alquimia, nos recuerda la transmutación, pero más que todo nos hace reflexionar que el nacimiento de ese ave fénix es solitario y que muchas veces nos vamos a sentir solos en este trabajo, no comprendidos, y hay una prueba de fuego muy grande ahí, ¿no? Porque hay que sentirse solos, pero amar profundamente a la humanidad. Hay que sentir que la humanidad no te aplaude, pero hay que amarla profundamente. Por eso la enseñanza de Cristo es la más grande que ha habido sobre la faz de la tierra, acompañada de todos estos mitos, de un Dionisios, de un Mitra, de otros grandes seres, de un Zaratustra que han pisado la faz de la tierra. Pero básicamente la enseñanza del Cristo es esa. Está allí, o sea, solo, recibiendo el golpe y pidiendo por la humanidad. En ese sentido, pues el trabajo comienza por dentro, ¿verdad? Nosotros tenemos que salvar a nuestra humanidad desde nuestro interior a través de ese Hijo del Hombre, Hijo de Dios, pero también tenemos que amar a la humanidad a sabiendas que vamos solos. Y eso de verdad es algo que a nosotros nos pone muy alertas, en una reflexión muy grande, porque todos los grandes seres han visto más allá de lo que nosotros vemos y por eso han tenido la capacidad del ave fénix, es decir, de sacrificarse por una humanidad que aparentemente alguien diría, esta humanidad ya está perdida, ¿no? Muchas veces aún dentro de los mismos grupos gnósticos hemos escuchado eso, ¿no? Bueno, hay que ayudar a la humanidad pues ya porque hay que cumplir con el requisito, pero realmente la humanidad ya está perdida. Entonces detectamos como que ahí está haciendo falta esa fuerza, esa sensibilidad realmente de amar el trabajo, y amar el trabajo no es amarse a sí mismo, ¿no? Es amar a la humanidad, es desarrollarse para con tus lágrimas curar a los demás. Entonces, esta humanidad es verdad que va a pasar por su fin, lo estamos viendo con los desastres naturales, con las situaciones económicas, políticas, etcétera. Y es verdad que va a venir una nueva humanidad, una nueva edad de oro, pero nosotros necesitamos estar al pie del cañón en el trabajo interno y como el ermitaño, alumbrarnos con nuestra propia luz y apostar, hacer una apuesta más grande de la que se puedan ustedes imaginar, porque en esa apuesta ustedes en esta vida a lo mejor no van a ver los resultados. A lo mejor vamos a llegar al lecho de la muerte para darnos cuenta y valió la pena, pero mientras no lleguemos a ese momento, a lo mejor muchos momentos vamos a dudar si será porque tengo que morir, si todos
Si todos, o sea, sobresalen, ¿por qué yo no voy a sobresalir? Si todos roban, ¿por qué yo no voy a robar? Si todos entran a los vicios, pues total, ¿por qué yo no? ¿No? ¿Cuántas veces la mente no nos engaña así? Y esa apuesta tan grande significa lo que los mismos grandes seres nos han dicho. Ustedes deben de saber quién lo dijo así. Dijo, el que busca los tesoros en este mundo, pues aquí tendrá su premio, pero el que sigue mi mandato, algo así, no recuerdo exactamente, pues tendrá el premio allá en los cielos, ¿no? Entonces, necesitamos despertar, necesitamos tener la fortaleza del ave fénix para hacer este trabajo realmente. Sí necesitamos tener la fortaleza para vernos en el espejo y decir, soy yo el que tiene que morir, ¿no? Sí, qué bueno que cambie todo lo de afuera, pero primeramente soy yo el que tiene que morir. Reconocerse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esperamos que ustedes mismos puedan buscar, investigar, ojalá que sea de motivación, de fuerza esta pequeña plática o investigación y bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Estamos también ahí por internet en el canal de YouTube para los que no conocen, bueno, pues hay conferencias anteriores que pueden ver para ir comprendiendo todos estos temas a más profundidad. De todas maneras, pues que el ave fénix ahora sí que nos vaya guiando, ¿verdad? Nos dé la fuerza, nos haga inmortales algún día en espíritu, ¿verdad? Bueno, que descansen. Buenas noches. Creo que hay alguna pregunta, ¿no? Dice, no atesorar en la tierra sino en el cielo. Eso. Está muy clara su explicación. Muy bien. Bueno, buenas noches. Bueno.